Hola, mi nombre es Ventura Campos Ángel Leonardo. Soy de la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Campeche. Por parte de la materia de Derecho Mercantil, les voy a exponer las sociedades mercantiles, la cual vamos a explicar su clasificación, la definición, la administración de las sociedades y los órganos de vigilancia de las sociedades. Las sociedades mercantiles, como su nombre lo indica, una sociedad es una entidad jurídica creada por una o más personas que combinan sus recursos o esfuerzos para realizar actividades de comercio con el fin de obtener un beneficio económico. Y si fuéramos a dar una definición mucho más legal, diríamos que es el contrato mediante el cual los socios se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, adquiriendo una personalidad jurídica propia, distinta de las demás integrantes. Vamos a hablar ahora de la clasificación de las sociedades mercantiles. La clasificación de las sociedades mercantiles se rige principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles o por sus siglas LGSM. Estas entidades se pueden agrupar bajo distintos criterios, ya sea por el tipo de responsabilidad de los socios, la importancia del capital o su estructura legal específica. Vamos con el primer tipo de sociedad en nombre colectivo. Para entender la sociedad en nombre colectivo, lo más importante es comprender cómo funciona la responsabilidad de los socios. Todos los socios responden en modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Para no ser muy aburrido cada uno de los tipos de sociedad, pondré ejemplos de manera práctica junto con sus descripciones de cada uno. En este caso vamos a ver el despacho de García López y asociados como un ejemplo. Imaginemos que tres contadores, Juan García, María López y Pedro asociados, forman una sociedad de nombre colectivo para ofrecer sus servicios. La deuda. El despacho pide un préstamo al banco por 100,000 pesos mexicanos para comprar un equipo de cómputo y muebles. El problema, al cabo de un año, el negocio no prospera y la sociedad no tiene dinero en su cuenta bancaria. Debo de preguntarnos ahora, ¿cómo responden los socios ante tal situación? La subsidiaria. El banco primero debe intentar cobrarle a las empresas como manera para agotar sus bienes. Si la empresa no tiene nada, entonces salta a cobrarle directamente a los socios. La ilimitada. Si los bienes de la empresa no alcanzan, los socios deben pagar con su propio patrimonio personal, o sea, sus ahorros, su coche o su casa o cualquier otro bien que tengan. No se limita solo al que lo invirtieron al principio. Solidaria. El banco puede exigir el pago total de los 100,000 pesos a cualquiera de los tres. Si a María López es la que tiene más ahorros, el banco puede cobrarle todo a ella. Luego él tendrá que arreglarse con Juan y Pedro para que le paguen. Sociedad en comandita simple. Se compone de socios comanditados, responsabilidad ilimitada y comanditarios, solo obligados al pago de sus obligaciones. Este modelo es muy común, como también denominado un equipo mixto, donde unos ponen el trabajo y el riesgo, mientras otros solo ponen el dinero. Para que quede claro, vamos a usar un ejemplo en este caso, la pizzería Hermanos Sánchez, con sus siglas SNCS. Imagina que dos personas deciden abrir un negocio. Ricardo, como socio comanditado, él es el chef, conoce la receta y va a administrar el local todos los días. No tiene mucho dinero, pero tiene el conocimiento. Sofía, la socia comanditaria, ella tiene ahorros y quiere invertirlos para obtener una ganancia, pero no sabe nada de cocina ni le interesa administrar. ¿Cómo funciona su responsabilidad? Si la pizzería llega a tener una deuda de alrededor de 200,000 pesos y el negocio quiebra, ¿cómo actuaría en este caso Ricardo el comanditado? Tiene la responsabilidad ilimitada. Si la pizzería no puede pagar, Ricardo tendrá que responder con sus propios bienes, como su coche, sus ahorros personales, hasta liquidar la deuda. Él es quien va a dar la cara legalmente.
¿Y qué haría Sofía, la comanditaria? Ella solo aportó, supongamos, como unos 50,000 pesos a la asociación. Su responsabilidad es limitada. Lo que, lo que peor que le puede pasar es que pierda esos 50,000 pesos por los acreedores que no pueden tocar su casa ni sus cuentas personales para cobrar la deuda. Ahora vamos a hablar de la sociedad de responsabilidad limitada. Es probablemente el modelo más popular para las pequeñas y medianas empresas, o muy bien conocidas como las pymes, porque ofrece una armadura protectora para todos los socios. Se compone de socios comanditados y comanditarios. Vamos a poner un ejemplo. Clínica Veterinaria Mascotas Felices SDRL. Tres amigos deciden abrir una clínica y cada uno aporta 100,000 pesos. La responsabilidad limitada, como bien dijimos que es la armadura, supongamos que la clínica compra una máquina de rayos X carísima a crédito, pero el negocio no funciona y queda a deber 500,000 pesos. Una sociedad en nombre colectivo, los acreedores irían tras las casas y coches de Ana, Beto y Carla, los cuales son los tres amigos. Y en una sociedad de responsabilidad limitada, los acreedores solo pueden cobrarle a la empresa si la empresa solo tiene 300,000 en equipos y muebles. Los acreedores se quedan con eso. Ana, Beto y Carla no tienen que poner ni un peso a su propio bolsillo para cubrir los 200,000 pesos restantes. Un riesgo se limita a lo que ya invirtieron. Ahora, debemos de comprender la diferencia entre las partes sociales versus los títulos negociables. Esta es la parte técnica que mencionamos anteriormente. A diferencia de una sociedad anónima donde hay acciones que se pueden vender casi como una estampita, aquí existen partes sociales. No son títulos negociables. No pueden ir a la bolsa de valores ni vender parte de la veterinaria. Control de entrada. Si Ana quiere vender su parte a un extraño y Beto y Carla tienen que estar de acuerdo, en una sociedad cerrada, diseñada para que sepas exactamente quién es tu socio. Ahora hablaremos de la sociedad anónima, o por sus siglas SA. Es la más común, existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de accionistas cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Como ejemplo, Tecnomundo SA. Imagine que un grupo de amigos crea una empresa de software. A diferencia de las anteriores, aquí el capital se divide en acciones, títulos que representan una parte de la empresa. La inversión se emiten 1,000 acciones con un valor de 1,000 pesos cada una. Juan compra 500 acciones, Sofía compra 300 acciones y un inversionista desconocido compra las otras 200 acciones. La empresa decide abrir una fábrica y pide un crédito de 5 millones. Lamentablemente el mercado cambia y la empresa quiebra debiendo todo ese dinero. Pero, ¿qué pasa con los accionistas? Responsabilidad limitada al pago. Juan, Sofía y el inversionista solo pierden el dinero que pagaron por sus acciones. Si ya pagaron sus 1,000 pesos por acción, su obligación legal con la empresa y los acreedores terminan ahí. El patrimonio protegido. El banco que prestó los 5 millones no puede cobrarle a Juan ni a Sofía, no importa si ellos tienen mansiones o millones en el banco. Legalmente la deuda es de Tecnomundo S.A., no de las personas. Pero, ¿por qué la sociedad anónima es una de las más comunes? Por su denominación. Puede llamarse como sea, La Esperanza o Apple. No necesita el nombre de los socios. Sus acciones negociables. Las acciones se pueden vender, heredar o regalar mucho más fácil que una SDRL. Su anonimato. Los nombres de los dueños no tienen que aparecer en el nombre de la empresa, por eso su nombre anónima. Por su crecimiento. Es ideal para entrar en la bolsa de valores y conseguir miles de inversionistas. En una sociedad encomanditada por acciones,
Su capital se divide en acciones y no puede transmitirse sin el consentimiento de todos los comanditados y las dos terceras partes de los comanditarios. Esta sociedad es una mezcla muy curiosa. Tiene la estructura de capital de una sociedad anónima, pero mantiene la responsabilidad dividida de una sociedad incomandita. Es ideal para negocios donde los fundadores quieren capital de inversionistas, pero desean mantener el control de la administración y decidir quién entra al club. En este ejemplo pondremos a los diseños arquitectónicos Luna SMC por A. Imagina una firma de arquitectos de prestigio. El arquitecto Luna, que es el socio comanditado, es el genio creativo. Él administra la empresa y responde de forma ilimitada con todo su patrimonio. Los inversionistas, los socios comanditarios, son como 10 personas que compraron acciones para financiar los proyectos. Su única responsabilidad se limita al pago de sus acciones. Y acá viene un punto clave de esta sociedad, el candado de las acciones. A diferencia de una sociedad anónima normal, donde puedes vender tus acciones a quien quieras, aquí hay un filtro de seguridad. Si un inversionista quiere vender sus acciones, no basta con encontrar un comprador. Necesita que el arquitecto Luna y todos los socios comunitarios, si hubiera más en dado caso, diga que sí. Y su otra alternativa sería si las dos terceras partes de los demás inversionistas comanditarios también estén de acuerdo. Pero, ¿para qué sirve exactamente este filtro? Si hablamos en el capital está dividido en acciones, que son los títulos que representan el dinero. En su control, los comanditos, los que saben el oficio, tienen el mando total. Y su transmisión, la cual suele ser muy rígida, evita que un extraño o un competidor compre acciones y se meta al negocio sin permiso. Los comanditados suelen solo administrar y tienen igual el cargo de responsabilidad ilimitada. Los comanditarios aportan capital, igual tienen responsabilidad limitada al valor de sus acciones. Y como un dato más, es una sociedad poco común en la práctica moderna porque es muy rígida, pero es excelente para empresas donde el nombre o el talento de los administradores es el activo más valioso. La sociedad cooperativa se rige por su propia ley especial y se basa en interés común y principios de solidaridad y esfuerzo propio. Es muy diferente a todas las anteriores, mientras que la sociedad anónima o la sociedad de responsabilidad limitada busca el lucro. La cooperativa busca el bienestar común de sus integrantes. Aquí no hay jefes y empleados en el sentido tradicional, sino socios, trabajadores o consumidores. Como un ejemplo, la cooperativa de consumo Barrio Unido SC imagina 50 vecinos en una colonia que están cansados de los precios altos del mercado. Cada vecino aporta una cantidad pequeña de dinero para rentar un local y comprar mercancía al mayoreo. Todos tienen voz y voto por igual. No importa si un vecino aportó 1,000 y otro 5,000. En la asamblea cada persona es un voto. La cooperativa les vende los productos a precio de costo con un margen mínimo. Si al final del año sobra dinero, se reparte entre los socios según qué tanto compraron o qué tanto trabajaron, no según cuánto invirtieron. Y uno de los puntos claves de este tipo de sociedad es su solidaridad. Si a la cooperativa le va bien, a todos le va bien, y si hay crisis, todos se apoyan. Por su esfuerzo propio, los socios suelen ser quienes operan o consumen en la propia empresa. Y por su ley especial. En México no se rigen principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino por la Ley General de Sociedades Cooperativas. La sociedad por acciones simplificada es la sociedad más moderna y ágil de la legislación mexicana. Fue creada específicamente para eliminar la burocracia y los costos de ir con un notario, permitiendo que los emprendedores formalicen su negocio en cuestión de horas. Esta está diseñada para constituirse de forma unipersonal, un solo socio,
y a través de medios electrónicos. Como un ejemplo, diseños creativos SAS. Imagina Luis, un diseñador gráfico que trabaja por su cuenta. Él quiere empezar a facturar a empresas grandes, pero estas le piden que sea una persona moral para poder contratarlo. La constitución unipersonal, el cual es el punto clave. A diferencia de todas las sociedades anteriores, que te piden mínimo 2 socios, Luis puede ser un único dueño. Él es el accionista único, él es el administrador único, no necesita buscar a un socio paja solo para cumplir con la ley. Medios electrónicos y su costo de 0 pesos. Luis no tiene que pagarle a un notario público o un corredor. Él entra al portal de la Secretaría de Económica con su e-firma. El sistema genera los estatutos automáticamente y en 24 horas ya tiene su acta constitutiva legal y su RFC. Constitución de la sociedad. Es el acto jurídico formal donde los socios manifiestan su voluntad de crear la entidad. Consta de pasos administrativos y legales. Para que una sociedad mercantil tenga existencia legal y pueda operar correctamente en México, debe seguir un proceso de constitución y establecer las reglas de su funcionamiento. Estos procesos se rigen principalmente por la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio. Autorización de denominación. Se solicita a la Secretaría de la Economía el permiso para usar el nombre de la empresa. Redacción de estatus. Es el reglamento que define quiénes son los socios, cuánto dinero aportan, a qué se declara la empresa y cómo se tomarán las decisiones. Formalización ante fedatario. Los socios firman un o el acta constitutiva ante un notario o un corredor público. Funcionamiento de la sociedad. Una vez constituida, la sociedad opera a través de 3 órganos principales que garantizan su marcha diaria y legal. Órgano de decisión. Asamblea de socios o accionistas. Se reúnen para tomar decisiones estructurales, el reparto de utilidades, cambio de objeto social y aumento de capital. Órgano de administración, encargado de la gestión diaria y la representación legal de la sociedad. Órgano de vigilancia. Su función es supervisar la gestión de los administradores para proteger los intereses de los socios. El comisario tiene el derecho de revisar los libros, registros y estados financieros de la empresa. Administración de las sociedades. Es el órgano ejecutivo y representativo de una sociedad mercantil. Su función es realizar los actos necesarios para cumplir con el objeto social y ejecutar los acuerdos tomados por la Asamblea de Socios. En México, la administración se rige por reglas claras de responsabilidad y estructura según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estructura del órgano de administración. La administración puede recaer en una sola persona o en un grupo. Los estatutos de la sociedad deben definir cuál se elige. Administrador único. Una sola persona física que concentra todas las facultades de representación y gestión. Es común en micro y pequeñas empresas por su agilidad en la toma de decisiones. Consejo de Administración. Un órgano colegiado compuesto por varios miembros, presidente, secretario, tesorero y vocales. Las decisiones se toman por mayoría de votos. Es la estructura preferida de medianas y grandes empresas para asegurar un control mutuo. Nombramiento y duración. Designación. Los administradores son nombrados por la Asamblea de Socios, pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Temporalidad. El cargo es temporal y revocable. Si el acta constitutiva no fija un plazo, se entiende que es por el tiempo indefinido hasta que la Asamblea decida un cambio. Garantía. Para asegurar su responsabilidad, la ley o estatutos pueden exigir que los administradores otorguen una fianza o garantía antes de tomar posesión del cargo. Facultades y obligaciones. Los administradores tienen el uso de la firma social
lo que significa que sus actos obligan legalmente a la sociedad. Sus principales responsabilidades: gestión diaria, dirigir las operaciones comerciales, contratar personal y celebrar contratos. Rendición de cuentas, presentar anualmente a la Asamblea un informe sobre la situación financiera de la sociedad, incluyendo el balance general y el estado de resultados bajo las normas de información financiera. Lealtad y confidencialidad, guardar reservas sobre los negocios de la sociedad y no competir con ella a menos que los socios lo autoricen. Convocatoria, tienen la facultad de convocar a asambleas ordinarias y extraordinarias. Responsabilidad legal, los administradores son solidariamente responsables ante la sociedad. La realidad de las aportaciones hechas por los socios. El cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios sobre dividendos. La existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro o información que proviene de la ley. Órgano de vigilancia de las sociedades. El órgano de vigilancia es el encargado de supervisar la gestión de los administradores para asegurar que actúen conforme a la ley, los estatutos y los intereses de los socios en las sociedades anónimas. Este cargo ocupa el comisario. Este órgano actúa como un contrapeso al poder de los administradores, garantizando transparencia en el manejo de los recursos. Para que la administración funcione correctamente, debe existir un contrapeso. El comisario es el encargado de vigilar la gestión de los administradores. Tiene el derecho de asistir a las juntas de consejo de administración y debe rendir un informe anual a los socios sobre la veracidad de la información financiera presentada por los administradores.